A las 5 de la mañana sonó el despertador, rompiendo el silencio del dormitorio. Sibila alargó la mano, intentando apagarlo lo antes posible para no despertar a su marido. Thorvald se revolvió, murmuró algo en sueños y se dio la vuelta hacia el otro lado. Pisando el fresco suelo, Sibila se dirigió al cuarto de baño. El ritual matutino se había perfeccionado con los años. Lavarse la cara, trenzarse el pelo, ponerse la ropa de trabajo. 20 minutos después, ya estaba bajando las escaleras hacia la cocina, donde se sirvió una taza de té de hierbas. Thorvald se había levantado a menudo con ella para compartir esos momentos de tranquilidad por la mañana. Ahora se quedaba en la cama cada vez más a menudo, alegando cansancio tras su turno en la mina. A las 6 menos cuarto, Sybil salió de casa. El aire de la mañana era fresco y limpio, y en algún lugar a lo lejos cantaban los primeros pájaros. Fue un paseo tranquilo de 15 minutos por las sinuosas calles de Almadén de la Plata hasta la panadería de Helga. Helga ya estaba esperando en la entrada de servicio, haciendo sonar un manojo de llaves. «Buenos días, mi niña». Su voz ronca sonó desacostumbradamente fuerte en el silencio matutino. Entraron juntas en la panadería, aún a oscuras. Sybil encendió primero las luces y el gran horno. Necesitaba al menos media hora para calentarse bien. Luego sacó de la nevera los preparados de masa que habían sobrado de la noche. «Hoy necesitamos más cruasanes», dijo Helga, atándose el delantal. «Ayer quedaron limpios. Trabajar en la panadería era reconfortante. Aquí todo era claro y predecible. La masa subía lo justo, la nata se montaba con la consistencia adecuada y las galletas nunca se quemaban si se respetaba el tiempo de horneado. A las 7 en punto, el primer lote de productos recién horneados llenaba la panadería de un delicioso aroma. Sybil estaba colocando los cruasanes en la vitrina cuando sonó su teléfono. Era Thorvald. «¿Dónde estás?» Su voz sonaba tensa. «En el trabajo, por supuesto. ¿Dónde iba a estar sino a las 7 de la mañana? Solo comprobando. Hoy has salido pronto». Igual que siempre, no de 15 a 6. Sybil trató de hablar con calma, aunque estas llamadas eran cada vez más frecuentes. «¿Estás segura? A mí me pareció más temprano». «Thorvald, ya conoces mis horarios. Siempre salgo a la misma hora». Hubo una pausa en el auricular. «De acuerdo, solo... cuídate». Tras la llamada, Sibila notó la atenta mirada de Helga, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza. El día siguió como de costumbre. Los clientes habituales entraban y salían. La anciana Gretchen Holzmann elegía magdalenas de arándanos como de costumbre. Los trabajadores del ayuntamiento tomaban su café para llevar y baguetes frescas. Los escolares compraban panecillos dulces al salir del colegio. A las 2 de la tarde llegó la hora de preparar un pedido para la clínica local. La repostería fresca para el personal era un poco tradición. Normalmente, Sybil lo llevaba ella misma, no le llevaba más de 20 minutos. Pero hoy, por alguna razón, lo estaba dejando para más tarde. Recordó el interrogatorio de Thorvald de la semana pasada. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué tenía que llevar las órdenes ella misma? «Puedo llevarlo yo misma», se ofreció Helga, como si leyera su mente. «Aún no tienes amasada la masa para mañana». Sibila negó con la cabeza. «No, está bien. Es mi trabajo». De camino a la clínica pensó en cómo había cambiado Thorvald en el último año. Antes no solía comprobar dónde estaba ni con quién. Confiaba en ella incondicionalmente. ¿Qué había pasado? ¿Problemas en el trabajo, tal vez? ¿O ella le dio razones para sospechar? En la clínica la recibió el bullicio habitual. Las enfermeras aceptaron agradecidas una cesta de pasteles. El nuevo médico, Liam O'Donoghue, asintió discretamente con la cabeza, como de costumbre. Por la noche, mientras ponía la mesa, Sibila se dio cuenta de que Thorvald la observaba atentamente. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó, sentándose a cenar. «Lo de siempre. Mucho trabajo, muchos encargos». «¿Fuiste a la clínica?» «Sí, tomé las órdenes del día». «¿Y cómo le va al nuevo médico?». La voz de Thorvald tenía una cualidad metálica desconocida. «No lo sé. No es que esté en contacto con él. Solo vi un atisbo». Sybil sintió que sus hombros se tensaban. «¿Un atisbo? Y me han dicho que estabas teniendo una agradable charla con él». «¿Quién lo ha dicho?» «Eso no importa. Lo que importa es lo que no me estás contando». «Thorvald, solo estoy haciendo mi trabajo, tomando pedidos,
saludando amablemente a la gente. ¿Cuál es el problema? Dejó el tenedor a un lado sin tocar su comida. Nada, si eso es realmente todo. El resto de la cena transcurrió en un pesado silencio. Sibila intentó entablar conversación sobre el próximo cumpleaños de Helga y que estaban pensando en organizar una pequeña fiesta en la panadería, pero Thorvald solo respondió tarareando. Ya entrada la noche, tumbada en la cama, Sibila repasó mentalmente los acontecimientos del día. Probablemente Thorvald estaba cansado. Es un trabajo duro en la mina, mucha responsabilidad. Debería mostrar algo de comprensión, prestar más atención a su marido. Tal vez debería llamarle más a menudo, contarle todo con detalle, para que no hubiera motivos de sospecha. Con estos pensamientos se quedó dormida, sin darse cuenta de que Thorvald seguía sentado en la cocina desde hacía rato, mirando la pantalla de su teléfono, donde parpadeaba otro mensaje de una extraña mujer de una página de citas. Thorvald estaba sentado en el turno de noche repasando informes. No había mucho trabajo que hacer. La mayoría de los mineros ya se habían ido a casa. Solo quedaban los hombres de guardia. Últimamente hacía cada vez más turnos de noche, diciéndole a Sibila que era por la paga extra. De hecho, le gustaba ese tiempo de soledad, en el que podía mirar el móvil y leer mensajes en páginas de citas. Todo empezó por casualidad. Hace un mes encontró un antiguo perfil de citas de antes de casarse. Entró por curiosidad, quiso borrarlo, pero se quedó. Al principio se limitaba a leer las historias de los demás, luego empezó a cartearse con ellos. Nada serio, solo hablar de todo y de nada. «Hey, Warden», la voz de Bjorn le sacó de su ensoñación. «¿Quieres té?» Thorvald cerró apresuradamente la pestaña del navegador. «Adelante». Bjorn puso la taza delante de él. «No has sido tú mismo últimamente. ¿Qué te hace decir eso?» «Por nada. Has estado sentado aquí por la noche, mirando tu teléfono. ¿Todo bien en casa?» Thorvald tomó un sorbo de té caliente. «Bien, es que Sibila ha estado trabajando mucho. Tienen una nueva doctora allí. Ahora siempre les lleva productos horneados». «¿Y qué?» «Nada. Es que antes se lo llevaba y volvía, pero ahora se queda hasta tarde». Bjorn resopló. «Se te cae. Sibila no es así». «¿Cómo sabes cómo es ella?» La irritación apareció en la voz de Thorvald. «Lo sé. Todos en el pueblo lo saben. Es como un libro abierto. No hay un mal pensamiento detrás de ella». Thorvald permaneció en silencio. Se daba cuenta de que sus sospechas eran infundadas, pero no podía evitarlo. Por la mañana, mientras Sibila estaba en la ducha, cogió su teléfono por primera vez. Solo miró la lista de llamadas y mensajes. Nada especial, solo asuntos de trabajo y correspondencia con su hermana. Pero después empeoró. Ahora quería comprobarlo constantemente. En casa, empezó a fijarse en detalles a los que antes no había prestado atención. Cómo se arreglaba Sibyl antes de ir a trabajar, el tiempo que tardaba en elegir qué ponerse, cómo le cambiaba la voz cuando hablaba de trabajo. En su día libre, fueron al mercado local, una tradición de los primeros años de su matrimonio. Sibila escogía verduras y Thorvald la observaba desde lejos. Veía cómo saludaba a los conocidos, cómo sonreía a los vendedores, cómo se detenía a hablar con los vecinos. Y en cada conversación resonaba un profundo dolor en algún lugar de su interior. «¿Te lo puedes creer?», dijo Sibila mientras se acercaba a él con una cesta llena. «Gretchen dice que el nuevo médico está haciendo milagros. Le ha curado la artritis que padecía desde hacía años». «¿De qué estás hablando?», siseó Thorvald. «¿Y con qué frecuencia lo ves?». Sibila miró sorprendida a su marido. «Ya te lo he dicho, solo cuando traigo encargos. Ni siquiera está siempre». «¿Y si está?». «Thorvald, ¿qué te pasa? Nos saludamos como la gente normal». Quiso decir algo duro, pero se contuvo. En lugar de eso, le cogió la cesta y se fue al coche. Por la noche, cuando Sibila ya dormía, Thorvald volvió a abrir la página de citas. Había un nuevo mensaje de un usuario llamado Estrella de Mar. Llevaban una semana escribiéndose, nada especial, solo compartiendo historias de vida. Ella hablaba de su trabajo en la biblioteca, él de la mina, omitiendo detalles de su vida personal. «¿Qué tal el día?», preguntó ella. «Bien, un poco cansado». «¿Me lo cuentas?». Y se lo contó, lo del mercado, lo del trabajo, lo de estar cansado. Lo único que no mencionó fueron sus sospechas y el hecho de que su mujer dormía en la habitación de al lado. A la mañana siguiente, Sibyl se iba a trabajar y él fingía dormir. Cuando se cerró la puerta principal,
Thorvald se levantó y se acercó a su mesilla de noche. En el segundo cajón había un viejo teléfono, que ella guardaba como repuesto. Al encenderlo, comprobó que hacía mucho tiempo que no se utilizaba. Aún así, comprobó todas las carpetas, todos los mensajes. A la hora de comer pasó a propósito por delante de la clínica. Vio salir a Sibyl con una cesta vacía, la vio saludar a la enfermera. El médico no aparecía por ninguna parte. Por la tarde Sibila habló de trabajo, de la nueva receta de pastel que Helga y ella habían inventado, de los clientes habituales, de los planes para las vacaciones. Thorvald escuchaba con desgana, pensando en lo que ella podría no haber contado. «Cariño», la voz de Sibila le sacó de sus cavilaciones. «¿Me estás escuchando?» «Por supuesto. Dímelo». «Digo, ¿por qué no vamos a casa de Jurdis este fin de semana? Lleva años pidiéndonos que la visitemos». «Ya veremos. Puede que tenga trabajo urgente que hacer». Por la noche volvió a sentarse en la cocina con el teléfono. «La estrella de mar», escribió sobre su soledad, sobre lo difícil que era encontrar una persona comprensiva. Thorvald respondía con cuidado, sin traspasar los límites, pero estas conversaciones se alargaban cada vez más. En el trabajo, Björn intentaba hablar de su familia, pero Thorvald guardaba silencio. ¿Cómo explicas a un amigo lo que no puedes explicarte a ti mismo? Esa ansiedad constante, la sospecha, el deseo de comprobar cada movimiento de su mujer. Una semana después, se dio cuenta de que Sibyl borraba mensajes de su teléfono. No era más que un boletín del supermercado, pero el mero hecho de borrar los mensajes levantó una nueva oleada de sospechas. Esa noche creó otro perfil de citas, y luego otro. Cada conversación con desconocidos le producía un extraño alivio, como si le ayudara a mitigar la ansiedad por su propio matrimonio. No se dio cuenta de cómo se alejaba poco a poco de su mujer, de cómo la miraba a los ojos, cada vez con menos frecuencia, de cómo evitaba hablar del futuro, pero se daba cuenta de cada mirada que le dirigía, de cada sonrisa que regalaba a un desconocido, de cada minuto que pasaba fuera de casa. Jurdis estaba limpiando el mostrador de su floristería cuando sonó el timbre. Sibila entraba con una caja de bollos recién hechos. Los viernes, después del trabajo, siempre le llevaba a su hermana algo de repostería. «Has adelgazado», dijo Jurdis en lugar de saludar, mirando atentamente a su hermana. «Ah, sí. Solo mucho trabajo». Sibila dejó la caja sobre la encimera y empezó a disponer los bollos en un plato. «Y han aparecido los ojos morados. ¿No duermes bien?» «Duermo bien, solo cansada». Jurdis sirvió 2 tazas de té y le pasó una a su hermana. Sus reuniones de los viernes se habían vuelto más tranquilas últimamente. Sibila solía hablar mucho, reír, compartir sus planes. Ahora estaba más callada, dando respuestas de una sola palabra. «¿Cómo está Thorvald?» «Trabajando duro, hace turnos extra». «¿Y con qué frecuencia sale?» Sibila se encogió de hombros. «A veces entro y no está. A veces está durmiendo. Dice que son tiempos difíciles en la mina». «¿Te lo crees?» «¿Por qué no habría de hacerlo?» Había tensión en la voz de Sibila. Jurdis suspiró. Después de 2 divorcios, conocía bien los signos de ruptura de una relación. «¿Recuerdas cuando os conocisteis? Entonces estaba radiante de felicidad». «Me acuerdo», sonrió débilmente Sibila. «Venía todos los días a la panadería, a tomar el mismo café, y luego empezó a quedarse, a hablar. Y te traía flores. Todos los viernes». «Sí. Entonces no tenías tienda. Él compraba en el pueblo de al lado». Se quedaron en silencio un momento. Fuera de la ventana oscurecía poco a poco. Las farolas estaban encendidas. «Sabes», dijo Jurdis al fin, «siempre podrías quedarte conmigo. En todo caso. ¿Por qué querría quedarme en tu casa? Tengo una casa. Que sepas que puedes». A la mañana siguiente, en la panadería, Helga notó que Sibila se estremecía con cada llamada telefónica. «Mi niña», la llamó a la trastienda. «Siéntate un momento». Sibila se sentó obedientemente en una vieja silla. Sus manos manchadas de harina se frotaban nerviosamente el delantal. «¿Qué pasa en casa?» «No mucho. ¿Por qué lo preguntas?» Helga sacó una caja de galletas del armario, una vieja reserva que guardaba para conversaciones especiales. «Porque te conozco desde hace 10 años, y sé cuando algo va mal». «De verdad, no pasa nada». Sibyl cogió una galleta pero no se la comió.
Es solo que Torvald tiene mucho trabajo. Está cansado, estresado. ¿Y comprobando su teléfono? Sibila se estremeció. ¿Te has dado cuenta? Notó cómo esconde su teléfono cuando él entra. ¿Cómo has dejado de contestar al teléfono delante de él? Ya pasará. Es solo un periodo difícil. Helga sacudió la cabeza. Mi primer amor también era celoso. Primero miraba su teléfono, luego me prohibió ver a mis amigas, y luego... Torvald no es así, interrumpió Sibila. Solo está preocupado por mí. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal. Habían llegado los primeros clientes. La conversación tuvo que interrumpirse, pero Helga había estado observando a su ayudante todo el día. Notó cómo miraba furtivamente la hora, se apresuraba con las entregas, se ponía nerviosa si se retrasaba aunque solo fuera un minuto. Por la tarde, al cerrar la pastelería, Helga recordó lo feliz que había sido el día de la boda de Sibila y Torvald. Les había preparado una enorme tarta decorada con flores confitadas. Los recién casados estaban radiantes de felicidad, haciendo planes, soñando con los niños. Torvald estaba en el turno de noche en ese momento. Tenía 3 salas de chat abiertas y se escribía con mujeres a las que nunca había visto. Ellas compartían sus problemas. Él simpatizaba con ellas, les daba consejos. En esas conversaciones se sentía fuerte, seguro, capaz de ayudar, no como en casa, donde cada mirada de su mujer despertaba sospechas. Hoy estás algo triste, escribió uno de los interlocutores. Solo cansado, respondió, sin corregir deliberadamente el final, que pensara que hablaba con una mujer. Björn, que pasaba por allí, sacudió la cabeza. Vio la pantalla de su amigo, pero guardó silencio. No era asunto suyo entrometerse en la vida de los demás. En casa, Sibila esperaba a su marido con la cena. La comida se estaba enfriando, pero ella seguía sentada a la mesa, mirando fijamente la silla vacía de enfrente. Las palabras de su hermana y de Helga daban vueltas en su cabeza. ¿Tendrían razón? ¿Había cambiado realmente algo? El teléfono vibró. Un mensaje de Torvald. Llego tarde. No me esperes levantada. Mecánicamente tecleó «Mamá». Luego borró, escribió y «Emraz» volvió a borrar. Al final solo puso un punto final. Mientras guardaba la cena fría en la nevera, Sibyl se vio reflejada en el cristal de la ventana. Realmente ha adelgazado. Y sonríe menos a menudo. Jurdis tenía razón. ¿Cuándo empezó? ¿Después de qué día, después de qué palabras habían empezado a cambiar las cosas? Por la noche no podía dormir durante mucho tiempo, escuchando el silencio de la casa. Antes le encantaba ese momento, cuando todos dormían y uno se quedaba tumbado en la oscuridad pensando en cosas agradables. Ahora el silencio de la noche la oprimía, la hacía repetir una y otra vez en su cabeza los acontecimientos del día, buscar sus errores, pensar en explicaciones. Torvald llegó pasada la medianoche. Se tumbó a su lado, sin abrazarla como había hecho antes. Sibila fingió estar dormida, aunque su corazón latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos debían oírse en el silencio del dormitorio. «Te quiero», susurró en la oscuridad. Ella solía decirlo en voz alta todas las noches, y él se lo respondía. Ahora los dos estaban cada vez más callados. El viejo ordenador zumbaba silenciosamente en un rincón del salón. Torvald llevaba ya 3 horas sentado frente a la pantalla, y hacía tiempo que había pasado la medianoche. Sibila dormía en la habitación de al lado. Torvald podía oír su respiración tranquila cuando pasaba por el dormitorio a por té. Las ventanas del chat brillaban en la pantalla. «¿Qué tal el día?», preguntó una mujer que se hacía llamar Clara. Se habían conocido hacía una semana en un foro de aficionados a los relojes antiguos. Torvald llevaba años coleccionándolos, aunque recientemente había abandonado la afición. «Es difícil», escribió. «Mucho trabajo. ¿Me lo cuentas?». Se reclinó en la silla. ¿Contarme qué? ¿Sobre cómo había estado siguiendo a su mujer a través de una aplicación de geolocalización todo el día? ¿Cómo había revisado su correspondencia mientras ella estaba en la ducha? ¿Contando los minutos que se había ido? Solo cansado, escribió en su lugar. En otra ventana de chat apareció un mensaje de Moon Maiden. Estaban hablando de libros. Torvald no había leído en mucho tiempo, pero recordaba bien las historias que Sibila le había contado una vez. A ella le gustaba leer en voz alta por las tardes, cuando aún pasaban las tardes juntos. En la mina,
Bjorn lanzaba miradas cada vez más preocupadas a su amigo. Después de su turno intentó hablar. «¿Qué tal una cerveza? ¿Como en los viejos tiempos?» «No hay tiempo», le dijo Thorvald con un gesto. «Negocios en casa». «¿Qué negocios? Has estado al teléfono las 24 horas del día. ¿No es asunto tuyo?», gruñó Thorvald. Bjorn sacudió la cabeza. «Cuidado, amigo. Perderás lo que tienes persiguiendo lo que no tienes». Sibila, mientras tanto, intentaba devolver la antigua calidez a la relación. Preparaba las comidas favoritas de su marido, intentaba llegar a casa antes de lo habitual. Un día compró 2 entradas de cine, por primera vez en mucho tiempo. «No puedo», dijo Thorvald sin siquiera mirar las entradas. «Trabajo urgente». ¿El sábado por la noche? La mina no para los fines de semana. Fue sola. La película resultó ser una comedia romántica. Antes les habían encantado, se habían reído juntos de chistes tontos. Ahora la risa se le atascaba en la garganta. Por la noche, al llegar a casa, Sibyl vio la luz encendida en el salón. Thorvald estaba sentado frente al ordenador. «Creía que estabas en el trabajo». «Ya he vuelto. ¿Cenamos juntos?» «No tengo hambre». Se quedó un momento más en la puerta, mirándole la espalda, y luego fue a la cocina. Sacó la sopa de anoche de la nevera y calentó una tanda. Gretchen, que vivía al otro lado de la calle, se había dado cuenta de que la luz de la cocina de sus vecinos se encendía ahora a horas diferentes, por la mañana temprano y por la noche tarde. Antes cenaban juntos a la misma hora. Podía ver las siluetas de la pareja en la ventana, oír sus risas. «Algo no va bien con los jóvenes Nyberg», le había dicho un día a Helga, que venía a por pan fresco. «¿Qué te hace decir eso?» «Se han vuelto callados. Antes escuchaban música por las tardes, hablaban. Ahora están callados». Helga permaneció en silencio, pero su ansiedad por Sibila crecía. Podía ver lo mucho que trabajaba. Llegaba pronto al trabajo, se quedaba hasta tarde, recibía encargos extra. Era como si tuviera miedo de volver a casa. Una mañana, Sibila rompió accidentalmente una taza, la favorita de Thorvald, en la que solía tomar café los fines de semana. Los trozos se esparcieron por el suelo. Ella se cortó el dedo intentando recogerlos. «¿Qué ha pasado?» Thorvald miró hacia el salón. «Lo siento, no quería...» Se apretó el dedo cortado contra el delantal. Miró las astillas, la mancha de sangre en el delantal. Antes se habría apresurado a ayudar, preocupado por el corte. Ahora solo murmuró: «Ten cuidado», y volvió a su ordenador. Aquella noche Sibyl lloró largo rato en el cuarto de baño, abriendo el grifo para que no la oyeran. Luego se secó las lágrimas, se lavó la cara con agua fría y fue a preparar la cena. Thorvald no vino a la mesa. Estaba sentado otra vez ante su ordenador, y en sus charlas transcurría otra vida. Era un interlocutor atento, un amigo sensible, un hombre interesante. Clara hablaba de su trabajo en la biblioteca. La doncella de la luna compartía poemas de su propia composición. Otra interlocutora enviaba fotos de su jardín. Bjorn encontraba a su amigo cada vez más a menudo con el teléfono en la mano durante las pausas del trabajo. «¿Te acuerdas siquiera de la última vez que saliste por la ciudad con tu mujer?», me preguntó una vez. Le preguntó una vez: «¿Qué se supone que tengo que hacer con ella en la ciudad?». «Lo mismo que solías hacer tú: cine, restaurante, simplemente pasear. No hay tiempo para tonterías». «¿Tienes tiempo para la correspondencia, pero no para tu mujer?». Thorvald se levantó bruscamente. «Métete en tus asuntos». Pequeñas cosas que antes no habían importado se multiplicaban en casa: una taza mal colocada, una pregunta inoportuna, una mirada casual, una palabra descuidada, todo causaba irritación. «¿Por qué no has contestado al teléfono?», preguntó. «Estaba en la trastienda, no lo oí». «¿Por qué has vuelto tan tarde?». «Ya te lo dije, me entretuve en la panadería». «¿Por qué compraste un vestido nuevo?». El viejo estaba gastado. Preguntas, sospechas, malentendidos. Y por la noche, el silencioso zumbido del ordenador y la luz del salón, donde Thorvald pasaba cada vez más tiempo en su vida virtual, sin darse cuenta de que su propio matrimonio se desmoronaba lentamente como una taza de té rota. Sibyl empezó un nuevo cuaderno. Era pequeño, de tapas duras, y cabía fácilmente en el bolsillo de su delantal. Ahora anotaba todo en él: a qué hora salía de casa, con quién hablaba, cuándo y a dónde iba. Thorvald le hacía las mismas preguntas todas las noches,
y ella había aprendido a responder con claridad, al grano, sin detalles innecesarios. 6:15, vengo a trabajar. 8:30, reparto de cruasanes en el ayuntamiento. 9:45, pedido para el comedor escolar. Lo anotaba todo, incluso sus conversaciones con Gretchen a través de la valla cuando salía cada mañana a dar de comer a los gatos callejeros. Anotaba cuántos minutos tardaba en llegar a la panadería, cuándo iba al supermercado a por leche, a quién saludaba por la calle. Aquella tarde, Helga se dio cuenta de que Sibyl tomaba notas furtivamente en su cuaderno después de cada llamada telefónica. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, aunque ya tenía una corazonada. «Anotando cosas para que no se me olvide nada». Intentó sonreír Sibyl, pero la sonrisa le salió falsa. «Anotando cosas para tu marido». Sibila permaneció en silencio, empezando a limpiar el mostrador ya limpio. «Sabes», Helga tomó asiento en una silla junto a la ventana, «estamos a punto de empezar la temporada de pasteles de boda. Necesitaremos ayuda por las tardes, con paga doble. Torvald no me deja trabajar hasta tarde. ¿Qué quieres?». Sibila se congeló con un trapo en sus manos. ¿Qué quería? ¿Cuándo fue la última vez que se había hecho esa pregunta? En ese momento, Torvald estaba sentado en el turno de noche en la mina. Un mensaje de Clara brillaba en la pantalla de su teléfono. «¿Podemos vernos? Pasaré por tu ciudad». Nunca había planeado encuentros reales con conocidos virtuales, pero ahora algo se estremecía en su interior. Clara no era como las demás, inteligente, culta y con un sutil sentido del humor. «Tal vez», respondió tras una larga pausa. Bjorn, que pasaba por allí, se dio cuenta de la excitación desacostumbrada de su amiga. «¿Qué? ¿Otro amigo virtual? No es asunto tuyo. Lo es cuando cometes errores en el trabajo. Casi causó un accidente ayer, mirando mi teléfono». Torvald hizo un gesto con la mano, pero una preocupación se agitó en su interior. De hecho, se había vuelto menos atento, y la seguridad de la gente dependía de sus decisiones. En casa, Sibila notó extraños cargos en su tarjeta compartida. Pequeñas cantidades, pero regulares. 500 euros, luego 300. No preguntó a su marido, temía otro escándalo. Empezó a ahorrar más en la compra y a comprar cosas más baratas. «Has adelgazado», comentó Jurdis en otra reunión. «Estoy cuidando mi figura», bromea Sibila. En realidad, comía menos. La comida ahora le parecía insípida, a menudo se le atascaba en la garganta. Sobre todo por las tardes, cuando tenía que rendir cuentas a su marido de cada paso. «¿Por qué llegaste 10 minutos tarde?». «Había cola en la tienda». «¿Por qué no escribiste?». «Mi teléfono se quedó sin batería». «¿Por qué no lo cargué esta mañana?». Preguntas interminables. Y tienes que responderlas con calma, sin irritación, para no provocar un escándalo. Mientras tanto, Torvald se hundía cada vez más en la comunicación virtual. Ahora tenía 5 interlocutores habituales. Con cada uno contaba historias diferentes sobre sí mismo. Con uno hablaba de libros, con otro compartía problemas en el trabajo, con un tercero hablaba de música. Clara se convirtió en especial. Enviaba fotos, nada explícito, solo momentos cotidianos. Una taza de café en el alféizar de la ventana, un libro en el parque, una puesta de sol sobre la ciudad. Guardaba estas fotos en una carpeta aparte. Una noche, mirando el extracto de su tarjeta, descubrió que había gastado casi 2.000 euros en un mes en regalos para conocidos virtuales, pequeños recuerdos, libros electrónicos, suscripciones a servicios de streaming. Todo sumaba una buena suma. «Tienes que ahorrar dinero», le dijo a Sibyl durante la cena. «Gastas demasiado en la compra». Ella asintió en silencio, aunque sabía que llevaban un mes comiendo sobre todo lo más barato. Incluso el pan, que ahora compraba en el supermercado en vez de en la panadería de Helga, era más barato allí. Helga vio cómo cambiaba su ayudante. Su antigua vivacidad había desaparecido, su sonrisa se había vuelto de obligación y la ansiedad se había instalado en sus ojos. Empezó a ofrecerle a Sibila los pasteles que quedaban, pero ella siempre se negaba. «Gracias, pero a Torvald no le gusta el pan duro». «¿Y a ti? ¿Qué te gusta?». Sibila miró a su mentor confusa, como si no entendiera la pregunta. Empezó a quedarse en la panadería por las tardes, no se atrevía a irse a casa. Limpiaba las estanterías ya limpias, reordenaba la vajilla, revisaba las recetas para mañana. Helga no le metió prisa,
pues se dio cuenta de la verdadera razón de su postergación. «¿Sabes?», le dijo una vez, «mi padre solía decir que si un pájaro se sienta en una jaula el tiempo suficiente, se olvida de cómo volar». Sibila permaneció en silencio, pero toda la noche pensó en estas palabras. En casa, Thorvald estaba cada vez más ausente de la cena, sentado ante su ordenador. Clara le envió su dirección y le propuso que se vieran dentro de una semana. Él no contestó, pero guardó el mensaje. Ahora siempre estaba oscuro en su dormitorio. Ella se acostaba temprano, él llegaba tarde. Apenas hablaban, aparte de sus interrogatorios nocturnos. No hacían planes, no hablaban del futuro. Vivían uno al lado del otro, cada vez más distantes. Una mañana Sibyl encontró una fotografía en el bolsillo de un viejo delantal. Ella y Thorvald en la costa, felices, bronceados. Hace 2 años, 3. No podía recordarlo. Parecía estar en otra vida. Por la noche intentó hablar de unas vacaciones. Quizás ir al mar otra vez. Thorvald ni siquiera apartó la vista del ordenador. «No hay dinero para tonterías». Su teléfono se iluminó con un mensaje de Clara. «Estoy deseando conocerte. Pronto estaré en tu ciudad». Y una nueva entrada apareció en el cuaderno de Sibyl. 21:15, hablando del viaje. 21:17, cena. 22:000, ducha. Había aprendido a vivir al minuto, a contabilizar cada paso, a economizar en todo, a callar cuando quería gritar. Solo a veces, muy rara vez, sacaba viejas fotografías e intentaba recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas, en qué momento sus vidas se habían convertido en ese interminable recuento de cada minuto vivido. Las 2 de la mañana. Thorvald estaba sentado en la cocina con el portátil que había comprado recientemente, aparentemente para trabajar. En realidad, el viejo ordenador del salón ya no daba abasto con la cantidad de chats abiertos. «¿No puedes dormir?», escribió Clara. «Pensando en ti», respondió él. Al otro lado de la ciudad, una mujer llamada Clara sí estaba despierta. Solo que no era bibliotecaria, como pensaba Thorvald, sino vendedora en una tienda de ropa. Y las fotos que había enviado procedían de Internet. En una correspondencia vecina, la doncella de la luna compartió sus problemas. Thorvald le contestó mientras hablaba paralelamente con otras 3 mujeres. A cada una le contaba historias diferentes sobre sí mismo. Para una era un empresario de éxito, para otra un creativo, para la tercera un viudo solitario. Sibyl se despertó con el ruido del teclado. «¿Qué hora es?». El dormitorio estaba oscuro y frío. Se había olvidado de encender la calefacción. Escuchó los ruidos de la cocina. Antes se habría levantado, habría preparado té a su marido y se habría sentado a su lado. Ahora estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo. Por la mañana se preparó mecánicamente para ir a trabajar. Thorvald ya estaba dormido. Llegó por la mañana sin siquiera mirar en el dormitorio. En la mesa de la cocina había una taza de café sin terminar y migas de las galletas que no había comprado. En la panadería, Helga la recibió con cara de preocupación. ¿Otra vez levantada? «Estoy bien». Sibyl empezó a coger los moldes. Sus manos funcionaban en automático. Amasar, estirar, cortar. Podía olvidarse de su trabajo, no pensar en la casa vacía y el teléfono en silencio. Después de comer, Jurdis se dejó caer y trajo una flor de la casa. «Mira qué bonita es. ¿La pondrás en la cocina?». A Thorvald no le gustan las flores en casa. «¿Y a ti?». Sibila se quedó helada con la regadera en las manos. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en lo que ella misma amaba? En ese momento sonó el teléfono. «Thorvald». «¿Dónde estás?». «En el trabajo». «¿Por qué no contestaste hace 10 minutos?». «Estaba en la trastienda, con las manos en la harina». «¿Con quién estabas hablando?». «Vino mi hermana». «¿Por qué?». «Por nada». Jurdis escuchó la conversación. Vio cómo su hermana se encogía con cada pregunta, cómo le temblaban las manos al sostener el teléfono. Mientras tanto, Thorvald escribía a Clara: «Eres la única que realmente me entiende». Bjorn observaba a su amigo durante su turno en el trabajo. Vio cómo se escondía en los rincones con el teléfono, lo nervioso que se ponía si no había conexión, cómo mentía a su jefe sobre los motivos familiares para irse antes. «Estás mal de la cabeza», le dijo una vez. «Tienes una esposa en casa». «¿Sibila?». Thorvald sonrió amargamente. «Solo piensa en trabajar, todo el día en su panadería. Y tú estás todo el día al teléfono». Por la noche Sibyl preparó la cena, una simple pasta con verduras. Tenía la costumbre de cocinar para 2.
aunque sabía que su marido probablemente no saldría de su habitación. Cada vez con más frecuencia comía sola, mirando el plato vacío al otro lado de la mesa. En su día libre, Jourdis volvió a traer comida. «Estoy haciendo una ensalada nueva, necesito tu evaluación». En realidad, solo quería ver cómo estaba su hermana. Se dio cuenta de que la nevera estaba casi vacía, que la casa estaba inusualmente silenciosa, que solo había una taza en la mesa. «¿Por qué no vas al médico?», pregunté con cautela. «Estás muy pálida». «Estoy bien», fue la respuesta habitual de Sibila a todas las preguntas. En ese momento vibró el teléfono en el bolsillo de su delantal. Un mensaje de Thorvald. «¿Dónde están las galletas que compré ayer?» «¿Qué galletas?» «Las que estaban en la mesa». «No compré galletas». Larga pausa. Luego, «Así que fue solo una corazonada». Thorvald estaba sentado en su habitación, mirando la pantalla del teléfono. No había sido Sibila quien había traído las galletas. Las había comprado él mismo ayer, al volver de una reunión secreta con Clara. Se habían visto en una ciudad vecina, tomando café en una pequeña cafetería. Clara no se parecía en nada a sus fotos, pero a él ya no le importaba. Por la noche escribió a la doncella de la luna: «Me recuerdas a mi primer amor». A ella también le escribía historias ficticias sobre su infancia, sobre viajes que nunca ocurrieron, sobre trabajos que no existían. La vida virtual parecía más brillante e interesante que la real. Mientras tanto, Sibila se quedaba sentada en la panadería hasta bien entrada la noche. Helga no la metió prisa. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Trabajaban en silencio, preparando la masa para mañana, limpiando las estanterías, ordenando los moldes. La rutina tenía algo tranquilizador. Sibila volvió a casa por otro camino, uno largo, a través del parque. Ganaba tiempo, intentaba respirar el aire, que no contenía el pesado silencio de su casa. Una mañana encontró en el bolsillo de la chaqueta de su marido un cheque de una cafetería de una ciudad vecina. Lo devolvió sin decir nada. Por la noche, miró durante largo rato la fotografía de su boda. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. Thorvald siguió viviendo su vida virtual. Ahora tenía 7 interlocutores constantes. Recordaba todas sus historias, memorizaba los detalles de sus vidas imaginarias y respondía a cada una exactamente lo que ella quería oír. Bjorn intentó comunicarse con su amiga. «Eres tú quien lo está arruinando todo». «¿Destruyendo qué? ¿El vacío? Tienes una esposa sola en casa». «No está sola. Tiene un trabajo, una hermana, amigos». «¿Y tú?» «Tengo gente que me entiende». En la panadería, Helga observaba cada vez más a menudo cómo Sibyl se congelaba sobre la masa, con la mirada fija en un punto, cómo se estremecía cada vez que sonaba el teléfono, cómo ocultaba sus ojos enrojecidos. «Mi niña», le dijo suavemente, «no puedes vivir así». Pero Sibila solo sacudió la cabeza y volvió al trabajo. Amasaba, montaba nata, decoraba pasteles, cualquier cosa que le permitiera olvidarse de la casa vacía y de su marido, que vivía una vida desconocida para ella. Y por la noche volvía a quedarse despierta, escuchando el ruido de las llaves desde la cocina. Me pregunto a quién escribe. ¿De qué habla? ¿Qué versión de sí mismo había inventado esta vez? El teléfono vibró en su bolsillo. Otra pregunta de su marido. Contestó con su habitual tono breve y directo. En su cuaderno apareció una nueva anotación. 2 horas y 15 minutos. He respondido a un mensaje. Sus vidas discurrían ahora en paralelo, cruzándose de vez en cuando en breves conversaciones sobre la vida cotidiana y el dinero. Él vivía en su mundo virtual, ella en el real, donde cada día tenías que denunciar, justificarte, demostrar tu inocencia. El descubrimiento se produjo por accidente. Aquella noche Thorvald olvidó cerrar su portátil cuando fue a ducharse. Sibila entró en la habitación para ponerse ropa interior limpia y vio las ventanas de chat abiertas. No iba a leer. Deslizó la mirada por la pantalla y se quedó inmóvil. «Te echo de menos», escribió una tal Clara. «¿Quedamos el sábado?» Un mensaje de Moon Maiden brilló en la siguiente ventana. «Eres el hombre más considerado que conozco». Sibila cerró en silencio el portátil y salió de la habitación. Le temblaban las manos, pero por dentro estaba sorprendentemente tranquila. Era como si una parte de ella supiera la verdad desde hacía mucho tiempo, pero no quisiera admitirlo.
Durante los días siguientes, observó a su marido con nuevos ojos. Notó cómo escondía el teléfono cuando ella se acercaba, cómo se quedaba hasta tarde en el trabajo, cómo inventaba razones para ir a una ciudad vecina. Una noche se lo contó todo a Jurdis. «¿Sabes?», le dijo su hermana, «quizás sea lo mejor. Al menos ahora sabes la verdad». «Es curioso», sonrió Sibila con desdicha. «Me acusó de engañarle y, sin embargo, se llama proyección. Estaba transfiriendo su culpa a ti». En la panadería, Helga notó un cambio en su ayudante. Sibila pareció enderezarse, con una nueva expresión en los ojos, no desesperación, sino una especie de serena determinación. «Helga», le dijo un día, «¿recuerdas cuando te ofreciste a trabajar horas extra?» «Lo recuerdo. La oferta sigue en pie». «Acepto». Por las tardes, Sibyl empezó a quedarse hasta tarde en la panadería. Ya no se escondía ni ponía excusas. Solo trabajaba, aprendiendo nuevas recetas, dominando complicadas técnicas de decoración de pasteles. Torvald apenas notó los cambios. Se hundía cada vez más en sus novelas virtuales, en historias inventadas, en vidas ajenas, y Sibila depositaba en silencio el dinero ganado en horas extras en una cuenta aparte. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Jurdis un día. «Todavía no lo sé, pero estoy segura de que no puedo seguir así». Dejó de llevar un cuaderno con cuentas de cada minuto. Dejó de excusarse por los retrasos. Dejó de intentar salvar algo que hacía tiempo que había muerto. Cada noche, al volver a casa, veía la luz en la ventana de la cocina. Torvald, sentado frente a su portátil, viviendo su otra vida. Y cada día tenía más claro que su matrimonio solo existía sobre el papel. «Has cambiado», dijo Torvald un día, separándose de la pantalla. «Sí», respondió ella simplemente. «Cambiado». Fue su conversación más sincera en meses. Hacía una semana que Sibyl había descubierto la correspondencia de su marido. No había montado un escándalo, no se había precipitado con acusaciones. Solo había observado, reunido fuerzas, pensado. En la panadería se quedaba a menudo hasta tarde. Después de cerrar, ella y Helga tomaban el té, y un día Sibila se aventuró a hablar. «¿Crees que podría tener mi propia línea de postres?» Helga la miró atentamente. «Por supuesto. Tienes unas manos de oro. Hace tiempo que quería sugerírtelo». «¿Y si quiero trabajar por mi cuenta? ¿Qué quieres decir?» «Tal vez algún día. ¿Mi propio negocio?» Helga se quedó callada, removiendo su té. «Sabes, no me estoy haciendo más joven. Estoy pensando en jubilarme dentro de un par de años. La panadería necesitará una nueva dueña». Sibila levantó la vista. «¿Hablas en serio?» «Bastante, pero primero hay mucho que aprender, no solo a hornear, sino también a llevar el negocio». Torvald llegaba a casa cada vez más a menudo estos días oliendo a alcohol. Primero cerveza después del trabajo, luego algo más fuerte. Bjorn intentó hablar con su amigo. «¿No ves el límite en absoluto?» «Dame un respiro», replicó Torvald. «Tengo derecho a relajarme». Por las noches seguía sentado ante el portátil de la misma manera, pero ahora solía haber una botella cerca. Los romances virtuales ya no le proporcionaban el mismo placer. Necesitaba algo más fuerte para ahogar la creciente sensación de vacío. Sibyl fingía no notar el cambio. Por las mañanas guardaba en silencio las botellas vacías y ventilaba la cocina. Sentía pena por su marido, pero ya no se sentía responsable de sus decisiones. Cada día veía su futuro con más claridad. Una pequeña suma crecía en una cuenta separada. El dinero de las horas extra de trabajo. Helga le enseñó lo básico de contabilidad, la dejó experimentar con nuevas recetas. «¿Sabes?», dijo una vez Jurdis, «te has vuelto más tranquila, más segura». «¿En serio?» «Sí. Es como si me hubiera quitado un peso de encima». Sibyl se sentía más ligera. Había desaparecido el miedo constante a hacer algo mal, a llegar tarde, a no informar. Ya no intentaba salvar lo que no podía salvarse. Una noche Torvald llegó a casa especialmente borracho. Sentado en la cocina, intentó escribir a otro amigo virtual, pero sus dedos no le hacían caso. «¿Por qué tienes tanto frío?», le preguntó de repente a su mujer. «No tengo frío, es que ya no finjo». La miró fijamente durante un largo rato con la mirada nublada y luego se fue a su habitación. Aquella noche Sibyl le oyó llorar, por primera vez en todos sus años juntos. En el trabajo, Torvald cometía cada vez más errores. Bjorn cubría a su amigo lo mejor que podía,
pero la situación se estaba volviendo peligrosa. «Te van a suspender», le decía. «Contrólate». «No me importa», replicó Torvald. «Todo se va al infierno de todos modos». Mientras tanto, Sibyl aprendía a vivir su vida de otra manera. Se matriculó en un curso online de gestión de pequeñas empresas. Empezó a aprender un programa informático para llevar registros. Hizo planes. «Aquí es donde puedes montar un rincón de té», le dijo Helga, mostrándole la trastienda de la panadería. «Pon un par de mesas». Sibila se lo imaginó. Paredes brillantes, flores frescas en el alféizar de la ventana, el olor a recién horneado. Su propio lugar, donde no tendría que fingir ni inventar excusas. Por las tardes, se quedaba en casa de Jurdis cada vez más a menudo. Ella no lo dijo directamente, solo tarde para el trabajo. Torvald ni siquiera parecía notar su ausencia, inmerso en sus romances virtuales y en el alcohol. «Sabes», dijo Helga una vez, «a veces tienes que ser lo suficientemente valiente para dar un paso, aunque dé miedo». Sibyl asintió. Ella ya sabía qué paso dar. Solo esperaba el momento adecuado. La mañana del domingo fue sorprendentemente tranquila. Torvald se sentó en la cocina sobrio por primera vez en mucho tiempo. Sibyl preparó 2 tazas de café y puso una delante de su marido. Se sentó frente a él. «Tenemos que hablar», dijo con calma. Él asintió sin levantar la vista. Tal vez, y sintió que esta conversación hacía tiempo que debía haberse producido. «Sé lo de tu correspondencia», dijo ella simplemente. «Sobre Clara, sobre la doncella de la luna, sobre las reuniones en el pueblo vecino». Torvald se estremeció, pero no lo negó. En silencio, clavó los ojos en su taza de café frío. «No estoy enfadada», continuó Sibila. «Solo quiero entender, ¿cuándo se torció todo?» Él guardó silencio durante un largo momento y luego dijo en voz baja, «No lo sé. Quizá cuando empecé a buscar algo que no existía». «¿Y qué buscabas? ¿Comprensión? ¿Atención? Ni yo mismo lo sé». Se pasó la mano por la cara. «Sabes, es curioso. Te he estado acusando de engañarme. Y sin embargo he estado buscando en Internet cosas que podrías encontrar en casa». «Supongo». La miró a los ojos por primera vez. ¿Cuándo se complicaron tanto las cosas? Sibila se encogió de hombros. «Creo que simplemente dejamos de hablar de verdad». Al otro lado de la ventana, la ciudad despertaba lentamente. Un perro ladraba en alguna parte. De vez en cuando pasaba algún coche. Una mañana de domingo normal, solo que el aire de la cocina estaba cargado de palabras no dichas. «Me voy», dijo Sibila por fin. «Jurdis te ayudará a recoger tus cosas». Torvald asintió. Sabía que esto pasaría. Probablemente lo sabía desde hace mucho tiempo. «Siento no haber podido ser el que buscabas. Tú eres el que lo siente. Por la sospecha, por el control, por todo». Terminó el café y se levantó de la mesa. La foto de su boda seguía colgada en la cocina. Joven, feliz, llena de esperanza. «¿Puedo llevarme los álbumes?», preguntó. «Hay fotos de mi familia». «Claro. Llévate lo que quieras». Jurdis llegó 1 hora más tarde. Empaquetaron en silencio. Ropa, libros, las pocas joyas. Torvald se sentó en su habitación sin salir. Solo cuando ya estaban cargando las cajas en el coche apareció en la puerta. «Sibila». Se dio la vuelta. «Fuiste una buena esposa. Soy yo quien lo ha estropeado». «Los dos tenemos la culpa», dijo ella suavemente. «Es solo que a veces el amor muere, y no hay nada que puedas hacer al respecto». La casa de Jurdis era luminosa y olía a café recién hecho. Su hermana no hizo preguntas, se limitó a rodear a Sibila con el brazo y le mostró su habitación, pequeña pero acogedora, con una ventana al jardín. «Te quedarás conmigo una temporada». «Gracias». El lunes Sibila vino a trabajar como de costumbre. Helga la recibió en la puerta. «¿Cómo estás?» «Extraña. Es como despertarse de un largo sueño». Juntas empezaron a preparar la panadería para la apertura. El trabajo familiar era relajante, tranquilizador, pero Torvald no fue a trabajar esa mañana. Se sentó en una casa vacía, mirando la pantalla de su portátil. Los interlocutores virtuales escribían como de costumbre, pero sus palabras parecían vacías, no reales. Bjorn pasó por casa de un amigo por la tarde, trayendo la compra. «¿Cómo estás?» «Pésimo». Torvald sacó una botella. «¿Bebes?» «No, y tú tampoco deberías». «¿Qué otra cosa se supone que debo hacer? Sigue con tu vida. Trabajar.
Haz las paces. Pero Thorvald ya no escuchaba. Se sirvió el primer vaso, luego el segundo. El alcohol embotó el dolor, nubló sus pensamientos. Sibila se quedó hasta tarde en la panadería. Helga no le metió prisa. «Sabes, he estado pensando, quizá deberíamos empezar a formarte para dirigir una panadería». «¿Hablas en serio?» «Bastante. Te encanta este negocio, tienes talento. Y necesito un sucesor». Sibila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, por primera vez en mucho tiempo. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». Los días fluían de una manera nueva. Sibila estaba aprendiendo a vivir sola, a despertarse en silencio, a planificar su día sin tener que responder ante nadie. Por las tardes, ella y Girdis se sentaban a menudo en el jardín, hablando de todo. Thorvald, en cambio, se hundía cada vez más en la depresión. En el trabajo lo suspendían después de que llegara con resaca. Los romances virtuales ya no le satisfacían. Bjorn intentaba comunicarse con su amigo, pero cada vez se negaba más a abrirle la puerta. Una noche envió un mensaje a Sibila. «Lo siento». Ella se quedó mirando el mensaje durante un buen rato y luego le contestó. «Te perdoné hace tiempo. Ahora perdónate a ti misma». En la panadería, la vida seguía como siempre. Sibila aprendió nuevas recetas, a llevar registros, a comunicarse con los proveedores. Sus postres se convirtieron en los favoritos. La gente acudía especialmente por sus pasteles especiales. Gretchen, que pasaba a comprar pan fresco, se dio cuenta del cambio. «Estás mucho más guapa. Es como si se hubiera encendido una luz en tu interior». Sibila sonrió, ligera y libremente. Realmente se sentía diferente. Era como si se hubiera quitado de encima la pesada mochila que había llevado durante años. Y por la noche, tumbada en su nueva habitación, pensaba en lo extraña que era la vida, en lo fácil que es perderse intentando conservar algo que murió hace mucho tiempo, y lo importante que es encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Pasó un año. La panadería de Helga tenía un nuevo rótulo: Panadería y Pastelería de Helga y Sibila. El escaparate está repleto de pasteles y bollería. La línea especial de postres de Sibila es una de las favoritas. Aquella mañana soleada, Sibila estaba preparando pasteles recién hechos cuando sonó el timbre de la puerta. Gretchen entró. «Cariño, tomaré lo de siempre y un par más de esas maravillosas tartas de frambuesa. ¿Para los nietos?» Sibyl sonrió, terminando el pedido. «Para mí», le guiñó un ojo la anciana. «Tengo derecho a darme un capricho». Gretchen se detuvo en el mostrador. «Vi tú ayer, Thorvald. No está nada bien». Sibila asintió. Ella lo sabía, todo el pueblo lo sabía. Thorvald aparecía a menudo en el bar local, bebiendo solo. Bjorn intentó ayudarle, pero su antiguo amigo rechazó cualquier ayuda. Después del trabajo, Sibila volvía andando a casa. Ahora tenía un pequeño piso encima de la floristería de Girdis. Su hermana insistía en que Sibyl viviera más cerca. «Nos perdimos tantos años mientras estuviste casada». El piso olía a pan recién horneado y a flores. Sibyl cultivaba menta y albahaca para sus postres. Una vida sencilla y acogedora. Por la noche, Helga venía a visitarla. A menudo hablaban de los negocios de la panadería mientras tomaban una taza de té. «¿Sabes?», le dijo la mujer mayor, «estoy orgullosa de ti. Has conseguido empezar de nuevo. Gracias a ti». «No, muchacha. Gracias a ti misma». A veces, por la noche, Sibyl pensaba en Thorvald. No lo lamentaba, solo recordaba sus buenos días, los primeros años de su matrimonio. En algún lugar de un cajón aún guardaba aquel cuaderno con relatos de cada minuto, un recordatorio de cómo no se debe vivir. Bjorn se pasaba de vez en cuando por la panadería para contar las noticias. «Le han despedido de la mina. Lo único que hace ahora es beber. Ha vuelto a intentar ligar por internet, pero ¿quién quiere a un parado borracho?». Sibyl escuchó en silencio. No podía ayudar. Sabía que cualquier ayuda sería percibida como lástima. En el pueblo, la vida seguía como siempre. La panadería prosperaba, sobre todo después de que la revista Los mejores restaurantes de España escribiera sobre los postres de Sibila. Ahora incluso venía gente de los pueblos vecinos. Una mañana vio a Thorvald en la calle, demacrado y sin afeitar, caminando hacia el bar. Sus miradas se cruzaron un instante. Él se dio la vuelta primero y cruzó la calle a toda prisa. Por la noche se lo contó a Girdis. «¿Te da pena?» «No, solo es triste ver a un hombre arruinar su propia vida». Había papeles sobre la mesa. Helga estaba traspasando poco a poco la dirección de la panadería a Sibyl.
Lo harás bien, decía. Tienes todo lo que necesitas. Los fines de semana, ella y su hermana salían a menudo por la ciudad, de compras, al cine, a pasear. Sibyl estaba aprendiendo a vivir por sí misma, a disfrutar de las pequeñas cosas, a no mirar constantemente por encima del hombro. ¿Sabes?, le dijo Jurdis un día, te has vuelto como eras antes, aquella chica que amaba la vida. Sibila sonrió. ¿Quizás solo he crecido? La panadería era ahora un lugar de reunión frecuente para las mujeres del lugar, tomar café, compartir noticias. Helga había habilitado una pequeña habitación para las visitas, y Sibila la decoraba con flores frescas de la tienda de su hermana. Y por las tardes se sentaba en la ventana de su pequeño piso, mirando el pueblo que se quedaba dormido y pensando en lo extraña que era la vida, en que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Había un cuaderno nuevo sobre la mesa, pero ahora no contenía informes de cada paso, sino recetas, ideas para nuevos postres, planes para el futuro. Había aprendido a vivir el presente sin mirar constantemente al pasado, y en algún lugar de su interior había una tranquila certeza. Todo iría bien. No perfecto, no sin nubes, simplemente bien, y eso era suficiente.